¿Cómo están? Vamos a resolver algunos ejercicios del trabajo práctico número 7. 1. Explica el concepto de capital humano. Si recurrimos a la definición del libro de Todaro, podemos mencionar que son inversiones productivas incorporadas a las personas humanas, incluidas las aptitudes, habilidades, ideales y la salud, a menudo como resultado de los gastos en educación, programas de capacitación en el puesto de trabajo y atención médica. Durante este tema ustedes discutieron con el profesor básicamente dos aspectos principales del capital humano, que era la educación y la salud. El ejercicio número 2 pide, de acuerdo a la teoría del capital humano, ¿cuál es la diferencia entre el capital humano general y el capital humano específico? Muy bien. Hay dos componentes del capital humano. El capital humano general, que tiene que ver con cualificación y conocimientos que elevan la productividad del trabajador independientemente de su ocupación, y el capital humano específico, que son cualificaciones que solo se pueden utilizar productivamente en el trabajo actual. Entonces, como ejemplo de capital humano general, podríamos hablar de tener conocimientos de algún idioma en particular o el uso de la computadora, algunos programas básicos como Word y Excel. Y como capital humano específico podría ser el uso de sistemas que son específicos de una empresa en particular. Entonces, que yo sepa manejar el sistema de la empresa X no me sirve, no es útil ese conocimiento si es que me voy a trabajar a la empresa Y. Mientras que si yo trabajo ya sea en la empresa X o en la empresa Y, puedo requerir o utilizar lo que son mis conocimientos, por ejemplo, de manejo de idiomas o uso de algunos programas informáticos que no son propios de una empresa en particular. Ejercicio 3. Pide que defina la región, salario, años de educación y la tasa marginal de retorno de la educación. Bueno, la región salario, años de educación muestra la relación entre un dado nivel de educación y la cantidad de salarios que los trabajadores pueden ganar. Esa relación es cóncava, ya que las ganancias monetarias de cada año adicional disminuyen cuando se adquiere más educación. Básicamente lo que vamos a observar es una curva donde en el eje horizontal vamos a tener los años de educación y en el eje vertical vamos a tener los ingresos o salarios cuando un individuo tiene una determinada cantidad de años de educación. Entonces, si bien vamos a ver que tiene pendiente positiva, esta curva es cóncava porque a medida que aumentan los años de educación, incrementa en menor cantidad los salarios. Puede ser que alcance un máximo y luego empiece a decrecer. Muy bien, y en relación a la tasa marginal de retorno de la educación, es la pendiente de esta región de salarios años de educación. La tasa marginal de retorno de la educación se define como el cambio porcentual en los salarios resultante de un año más de educación. Entonces no es otra cosa que la pendiente de la curva. En particular, nosotros ya vamos a ver la formulita, a ver si quieren se las muestro. La tasa marginal de retorno la vamos a calcular con el cociente entre la variación de los salarios
sobre los años de educación, ese hace referencia a los años de educación, dividido el salario en la situación inicial. Entonces lo que vamos a hacer, la variación o el incremento, acuérdense que es un valor menos el anterior. Vamos a tener datos de dos situaciones para dos niveles distintos de educación, años de educación, vamos a tener cuál es el salario. Vamos a hacer una diferencia entre ambos salarios, dividido los años de educación y lo vamos a dividir por el salario en el nivel más bajo de educación. Estamos considerando que estamos comparando dos años de educación distintos. Teniendo en cuenta una cierta tasa de descuento y la tasa marginal de retorno, ¿en qué momento la persona deja de estudiar? La persona va a dejar de estudiar cuando la tasa de descuento iguale a la tasa marginal de retorno de la educación. Muy bien. Vayamos al ejercicio número 6. Roberto cuenta con la siguiente información. Tenemos una tabla donde podemos observar los años de educación y el salario que ganaría si tuviera esos años de educación. Se pide grafique la región años de educación salario. B, calcule la tasa marginal de retorno de la educación, grafique. C, ¿cuándo dejará Roberto de estudiar si su tasa de descuento es del 5% y si fuera del 10%, grafique ambas situaciones? Entonces yo lo que hice fue copiar nuevamente, vamos a hacer esto un poco más grande, nuevamente la tabla. Las dos primeras columnas reflejan la primera situación. Bueno, entonces cuando tiene 9 años de educación va a ganar un salario de 18.500. Si tiene 10 años de educación va a ganar un salario de 20.350 pesos. Muy bien. Esos son los datos de la consigna. Grafique la región años de educación, salario. Bueno, recién la habíamos definido, entonces ahora vamos a ver el gráfico. En celeste van a observar la situación inicial. Fíjense que acá no tenemos información, por ejemplo, para años de educación menores a 9, por lo cual acá se dio un espacio en el gráfico. Si quieren, podrían hacer algún tipo de corte en el gráfico, cosa que no se vea tan alejado. Lo mismo con el valor de los salarios. Acá podríamos hacer un corte y pasar directamente de 15.000. Acá yo lo que me refiero es a esto. Denme un segundito. Para evitar ese espacio en blanco, nosotros podríamos haber hecho un corte en el gráfico. Acá ubicábamos los años de educación. Y entonces acá empezábamos con 9 años de educación, 10, 11, 12. Y acá podríamos haber hecho otro corte y entonces empezamos en 15, 16, 17, donde este es el salario que medimos en el eje vertical, medido en miles de pesos. Entonces, ¿qué pasaba cuando el individuo, bueno, no me conviene hacer esta escala, me conviene por hecho de 5 en 5, 20, 25. Si el individuo tiene 9 años de educación, gana 18.500. Si tiene 10 años de educación, va a ganar 20.300. Si tiene 11, va a ganar 22.000. Si tiene 12 años de educación, va a ganar 23.100. Muy bien, entonces podríamos haber hecho el gráfico de esta manera. Fíjense que acá por eso lo observamos que el gráfico queda concentrado en este cuadrante por el hecho
de que acá no hicimos un corte, porque fíjense, datos para años inferiores, años de educación inferiores a 9 no tenemos información. Entonces quizás hubiera sido mejor graficarlo de esta manera, pero también es posible hacerlo de esta manera. Entonces la situación inicial es la que vemos en azul. Esta sería la región años de educación, salario. B. Nos pedían que calcule la tasa marginal de retorno de la educación. Tasa marginal de retorno de la educación. Bueno, la habíamos definido como el cambio porcentual en los salarios resultante de un año más de educación. Para que sea el cambio porcentual, acá tendríamos que multiplicar por 100. Entonces, esta tasa, vamos a ver que está expresada en tanto por 1. Si la queremos pasar a porcentaje, vamos a tener que multiplicar por 100. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos esta tasa? Acá yo ya tengo calculada tasa marginal de retorno en la primera situación cuando teníamos estos datos. Fíjense que acá este numerito tendríamos, este valor que es el salario, tendríamos que restarle el anterior, dividido los años de educación menos el anterior sobre el valor inicial. Pero como esta es el primer dato que tenemos, entonces ponemos guión. Sin embargo, para el resto de los casos ya podemos hacer el cálculo. Fíjense, nos quedaría 20.350 menos 18.500 sobre los años de educación, o sea, 10 menos 9, sobre el salario inicial, que sería de 18.500. Si hacemos las cuentas, eso es 0,1. Si lo multiplicáramos por 100 para pasar la tasa en porcentaje, diríamos entonces que la tasa es del 10%. Acá la estamos expresando entonces en tanto por 1. Este 0,081 o 81 milésimos que toma la tasa marginal de retorno, fíjense de dónde surge, de hacer 22.000 menos 20.350 dividido 11 menos 10 sobre 20.350. Y de esta manera completamos la tabla. Y me piden que grafique la tasa marginal de retorno a la educación, que eso sería el inciso B. Acá ya la habíamos definido, la habíamos explicado anteriormente, y ahora veamos el gráfico. Entonces, en amarillo podemos ver la curva que nos representa la tasa marginal de retorno en el eje horizontal, que vamos a ubicar los años de educación, y en el eje vertical los valores de esta tasa. En azul vamos a ver la situación posterior que después vamos a evaluar. Por ahora nos concentremos en este gráfico, en el amarillo, en la curva amarilla. Entonces vemos que a medida que aumentan los años de educación, esta tasa disminuye. Vemos una relación inversa entre años de educación y el valor de la tasa. Bueno, ¿cuándo dejará Roberto de estudiar si su tasa de descuento es del 5%? Entonces habíamos mencionado anteriormente que la regla es que la tasa de descuento tiene que ser igual a la tasa marginal de retorno. Entonces, si inicialmente la tasa de retorno, perdón, la tasa de descuento es del 5%, o sea que en tanto por 1 sería 0,5. Entonces, esta tasa tiene que igualarse con esta tasa de descuento se tiene que igualar a la tasa marginal de retorno. La regla de elección es que la tasa de descuento tiene que ser igual a la tasa marginal de retorno.
Muy bien. Entonces, si la tasa es del 5%, vamos a observar que el nivel de educación que adquiere los años de educación que adquiere el individuo, en este caso Roberto, es de 12 años de educación. También nos planteaban qué pasa si ahora la tasa es del 10%, o sea, 0,1 en tanto por 1. Entonces yo la marqué aquí, podemos observar R sub 1 igual a 0,1 igual al 10%. Fíjense que tenemos que igualar esta tasa de descuento con la tasa marginal de retorno. Bueno, ¿esto cuándo se da? Cuando los años de educación son 10. Si no lo quieren mirar en el gráfico, podemos recurrir a la tabla. Si la tasa marginal de retorno se tiene que igualar a la tasa de descuento, en la situación inicial la tasa de descuento era del 5%, entonces tenía que ser igual a la tasa marginal de retorno. Fíjense que esto ocurre cuando los años de educación son 12. Ahora bien, si la tasa de descuento fuera del 10%, la regla de decisión o de elección nos dice que tenemos que considerar que dicho valor, o sea, la tasa de descuento, tiene que ser igual a la tasa marginal de retorno. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando el individuo tiene 10 años de educación. Entonces nos pedían además que grafiquemos ambas situaciones. Por eso es que ustedes van a ver que estas líneas rectas representan el valor de la tasa de descuento. En la situación inicial representamos en color negro esta línea recta horizontal a un nivel de 0,05, o sea, la tasa sería del 5%, y luego vemos dónde corta a la curva que representa la tasa marginal de retorno. En este caso, en la situación inicial, acuérdense que estábamos hablando de que es la curva amarilla. Esto es 12 años de educación. Ahora, si la tasa de descuento es del 10%, vamos a graficar una línea recta horizontal para dicho nivel. Eso va a representar la tasa de descuento. Y vamos a ver dónde corta a la curva de tasa marginal de retorno, que habíamos observado que era para 10 años de educación. Suponga que Roberto cuenta ahora con otra información. Entonces, para cada año de educación, fíjense que en relación a la situación inicial, se han modificado los salarios, han aumentado en particular. Grafique la región años de educación salario. Muy bien, entonces aquí con el gráfico podemos observar claramente que para un determinado nivel de años de educación, ahora el salario es más elevado. Entonces, en naranja estamos representando la nueva región años de educación salario. En el inciso E nos piden que calculemos la tasa marginal de retorno a la educación. Entonces, nuevamente vamos a recurrir a esta fórmula. Recuerden que esta tasa está expresada en tanto por 1. Si queremos expresarla en porcentaje, vamos a tener que multiplicar dicho valor por 100. Pero ahora ya no teniendo en cuenta la situación inicial, sino la nueva situación, donde para cada nivel de años de educación veíamos que el salario era más alto. Entonces, para calcular la tasa marginal de retorno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta estos nuevos datos de salario. Bueno, situación inicial no tengo con qué comparar, entonces voy a poner que el cálculo de la tasa no es posible hacerlo, entonces lo indico con un guión. Fíjense que sí podemos hacer el cálculo entre 9 y 10 años de educación. Nos quedaría 22.000 menos 19.000 dividido
10 menos 9 sobre el valor del salario en la situación inicial en esta que estamos comparando, o sea, 19.000. Esto nos da una tasa cercana al 16%. Acuérdense que si la quiero sacar si quiero considerar la tasa en porcentaje, tengo que multiplicar este numerito por 100. Esta tasa marginal de retorno igual al 10%, ¿de dónde surge? De hacer 24.200 menos 22.000 dividido 11 menos 10 sobre 22.000. Recordemos que estábamos utilizando esta formulita. Si la quiero pasar, esta tasa está expresada en tanto por 1. Si la quiero expresar en porcentaje, multiplico por 100. Entonces ya tenemos los distintos valores de las tasas marginales de retorno, ahora dada esta nueva situación. Teníamos que graficar. Entonces, en amarillo teníamos la curva que nos representa la tasa marginal de retorno para distintos años de educación, y ahora en azul tenemos la nueva curva que representa las tasas marginales de retorno ante una modificación del salario por los distintos años de educación. Entonces vemos que esta curva se desplazó hacia la derecha. Muy bien. ¿Cuándo dejará Roberto de estudiar si su tasa de descuento es del 5%? Entonces, si la tasa de descuento es del 5%, fíjense que hemos representado la tasa con la letra R minúscula, y entonces para ese valor de la tasa lo que vamos a hacer es graficar una línea recta horizontal para dicho nivel y vamos a ver dónde corta la curva que nos representa la tasa marginal de retorno. Eso quiere decir que en ese punto se iguala. Si hacemos eso, vamos a observar que es para 13 años de educación. ¿Qué pasa si la tasa de descuento ahora es del 10%? O sea, 0,1 en tanto por 1. Vamos a graficar una línea recta horizontal a dicho nivel y vamos a ver dónde corta a la tasa marginal de retorno, a la curva que la represente. Fíjense que eso ocurre para 11 años de educación. Comparen un mismo gráfico los resultados hallados en los incisos anteriores. Bueno, fíjense que ahora, cuando la tasa es del 10%, el individuo concluye que debe adquirir o lograr 11 años de educación, mientras que en la situación inicial el individuo para una tasa de descuento del 10% decidía estudiar 10 años de educación, un año de educación menos. Cuando la tasa era del 5%, la tasa de descuento, en la situación inicial, ¿qué pasaba? Acuérdense que la situación inicial es representada por la curva amarilla y la nueva situación por la curva en azul que nos representa la tasa marginal de retorno. Cuando la tasa es del 5%, inicialmente el individuo decidía estudiar 12 años. Ahora, como la tasa marginal de retorno se desplazó hacia la derecha, vemos que la cantidad de años de educación es mayor, es de 13 años, aumentó un año. Muy bien, entonces ya con esto hemos resuelto el ejercicio número 6. Veamos el 7. Carolina está por elegir una carrera y está entre dos opciones, ser bióloga marina o concertista de piano. Carolina vive dos periodos. En el primero